noches, Dios le bendiga, amados hermanos. Les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero en esta noche extenderle un abrazo fraterno, respetuoso a todos mis hermanos, amigos que se conectan fielmente. A la vez, quiero pedirle disculpas porque el miércoles 15, el jueves 15 y el miércoles 14 tuvimos dificultades técnicas. Debido a la internet, a veces tenemos esas dificultades y nos afectan. Pero quiero, en nombre de nuestra iglesia, pedirles disculpas y decirles que estamos aquí con la disposición de servirles, de comunicarles la palabra del Señor. Así que acompáñenos en esta noche. Les pido por favor que si hay alguna dificultad, nos tengan paciencia y que oren por nosotros, que estamos con todo el amor y el deseo ferviente de poder seguir compartiendo estas reflexiones. Así que quiero tratar, ¿verdad?, sobre el tema estando delante de Dios. Estando delante de Dios, en su presencia. Así que qué importante es señalar que la Biblia nos habla de la importancia de estar delante de Dios en su presencia. En Génesis 18:22 nosotros leemos: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Padre, usa esta palabra para bendecir a nuestros hermanos, nuestros amigos, donde quiera que estén, Señor, en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, en el Caribe, donde quiera que sea, que esta reflexión venga a ministrar, a llenar los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amados míos, la importancia de estar delante de la presencia de Dios es vital. No es opcional, no es que si puede ser beneficiosa. Se lo digo y declaro con toda honestidad. Estar delante de la presencia de Dios para pedir su favor, su misericordia sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre la vida de otros es importante. Un principio bíblico neotestamentario es el sacerdocio del creyente. Y desde esta perspectiva quiero decirle que cada creyente se convierte en un instrumento de Dios para interceder a favor de los perdidos, para traer esperanza, para traer mensaje de exhortación y consolación a aquellos que lo necesitan. Como sacerdotes del nuevo pacto, Dios espera que nosotros nos pongamos entre los pecadores y Dios para poder comunicar lo que Dios tiene para el mundo y poder pedirle a Dios misericordia, amor y bondad para aquellos que no lo conocen, están perdidos. El creyente creemos que Dios es un Dios de amor y que Él quiere la salvación de todos los pecadores. El Evangelio nos habla de un Dios que vino a morir por todos los pecadores. El sacrificio de Cristo es total, es suficiente y es efectivo para salvar a todos aquellos que a través de la fe reconocen su pecado y se vuelven a Dios. Dios tiene todo el deseo de salvar a todo pecador en el mundo que reconozca que necesita salvación. Y cada persona es responsable de responderle a Dios a ese mensaje de gracia y de perdón. Dios toma la iniciativa. Nosotros respondemos. Tenemos la habilidad de responderle a Dios.
Aunque estemos en pecado, Dios nos ha dejado una conciencia suficientemente clara como para poder reconocer nuestra condición y poder buscar ayuda y misericordia de Dios. Abraham estaba actuando como un sacerdote espiritual. Abraham sabía que su sobrino Lot estaba en Sodoma y Gomorra, y en su corazón estaba el poder cubrirlo con la misericordia de Dios, poder interceder por él para que Dios no lo enjuiciara y no lo destruyera también. Todo hombre y mujer que aman a Dios sabemos que Dios no quiere la muerte eterna del pecador. Dios tiene que ejercer su santo juicio sobre aquellos desobedientes y rebeldes. ¿Cómo respondemos usted y yo, mi hermano, ante la insistencia del llamado de Dios? Entendemos que el principio bíblico fundamental de lo que es Dios es que es santo, que Él ama lo bueno, que al malo, al injusto, Dios no mira con agrado, pero que es suficientemente misericordioso para que nosotros podamos comunicar ese mensaje de gracia y salvación a los perdidos. En este caso, Dios quiso actuar con justicia y misericordia para mostrarle a Abraham aquel que la Biblia dice se convirtió en amigo de Dios. La Escritura dice que Dios dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, Génesis 18, 17. Encubriré yo a Abraham lo que he de hacer. Una pregunta. Dios no estaba dispuesto a cubrir, a poner en secreto un juicio lejos del conocimiento de su amigo y servidor Abraham. Abraham se había constituido amigo de Dios. Yo creo que a los amigos no les guardamos secretos. No guardamos misterios escondidos, especialmente cuando van a ser afectados por el mal. Dios no estaba dispuesto a encubrirle a su siervo, a su amigo Abraham, sus planes de hacer juicio contra estas ciudades perversas de Sodoma y Gomorra. Abraham era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Abraham era un hombre que tenía comunión con Dios, que mostró su fe a través de la obediencia, que hizo aquello que Dios le pidió sin titubeos, sin negarse y sin rebelarse. Mostró su fe a través de aquellos actos de entrega y sacrificio. Servir a Dios requiere más que ser simples religiosos y que nos pongamos un traje religioso y andemos la Biblia en la mano, o que tengamos algún rótulo o afiche que diga soy cristiano. Mostramos amor a Dios a través de nuestra obediencia, cuando actuamos de acuerdo a las instrucciones divinas, cuando seguimos su voluntad, cuando estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y rendirle todo lo que somos a Él. Dios visitó a Abraham para comunicarle lo que iba a hacer, y vinieron varones ángeles a visitarlo. Y Abraham estuvo hablando con ellos. Ellos se dispusieron a ir hacia Sodoma a hacer el juicio. Pero hay algo maravilloso, aunque aquellas criaturas, aquellos varones, se alejaron de él. Miren lo que dice el 22, aunque ellos se fueron y se apartaron los varones, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, indicando que antes o después de que hubo esa separación con esos visitantes celestiales, Abraham optó por hacer prioridad de seguir aún en la comunión, en la presencia de Dios, él, aunque otros se habían apartado. ¿Qué le parece a usted, hermano?
en estos días cuando hay personas que han cambiado sus prioridades, han dejado lo espiritual, han dejado de hacer lo que es correcto, lo que es agradable a Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a creerle, a obedecerle y a permanecer delante de la presencia de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 3, 14 al 17, persiste en lo que has aprendido. ¿Qué le parece? Le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Dios quiere que nosotros permanezcamos, nos mantengamos delante de Él. Cultivar la presencia de Dios es mantener esa comunión, esa línea directa con el cielo. Es cultivar, es cuidar, es atender, es mantener una línea abierta, una relación estrecha, una vinculación con el cielo, de tal forma que nosotros estemos más cerca de Dios, en más comunión con Él. Aunque otros se aparten de la presencia de Dios, mire, la Escritura señala que aunque aquellos varones visitantes se apartaron, Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿En qué sentido estaba delante de Jehová? Yo creo que Abraham siguió con los brazos en alto, que Abraham doblegó sus rodillas y su rostro al cielo para seguir pidiendo misericordia a Dios a favor de Lot, su sobrino, y de otras vidas. ¿Qué tan cerca estamos delante de Dios, hermanos míos? Y Abraham se mantuvo cerca de la presencia de Dios y no perdió su comunión con Dios. Hay muchas tentaciones, distracciones, peligros, tropiezos para el creyente. Amado hermano, le expreso esta súplica. Por favor, por nada descuide su comunión con Dios. Por nada se aparte de la oración o del congregarse en la presencia de Dios y buscar el rostro del Espíritu Santo. Dios quiere que usted y yo seamos sacerdotes de su gracia, de este nuevo pacto, y que anunciemos al mundo las buenas de salvación. Que en lugar de pedir juicio, castigo y destrucción para los pecadores, pidamos misericordia. Misericordia en primer lugar para los hijos de Dios y misericordia por los perdidos. Sé que Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, con tal de frenar, desacelerar el avance del pecado que abarcaba todos los ámbitos sociales, económicos, políticos y familiares, Dios tuvo que hacer juicio. Dios tuvo que eliminar pueblos y ciudades. Dios lo detuvo. Imagínense cómo estamos ahora en día. Si Dios hubiera seguido permitiendo que muchas más Sodomas y Gomorras aparecieran sobre la faz de la tierra, ¿dónde estuviera la familia? ¿Dónde estuviera el pueblo santo escogido de Dios? ¿Dónde estuvieran los justos? Si la Escritura declara en el Nuevo Testamento que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cristo hizo una pregunta retórica. Cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe por qué? Porque a Dios le preocupa que sus hijos no se perviertan, no se aparten del camino, no bajen la guardia, no se confundan, no se entreguen al mundo que vive alrededor. Romanos 12:2 nos habla, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que conozcáis cuál sea la buena, la
perfecta y agradable voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Dios quiere que usted y yo, como sacerdote de Él, estemos delante de su presencia para interceder por los pecadores, para avanzar, hermanos, los intereses del reino celestial, para comunicar un mensaje claro, diáfano, sin adulterar a los pecadores que están alrededor de nosotros. Nosotros no podemos decaer en nuestra misión, frenarnos, enmudecernos. Nosotros no podemos perder nuestra identidad como mensajeros del reino celestial. Hemos de entender que como Abraham tenemos una función sacerdotal. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, no del romanismo, no, del Antiguo Testamento hebreo, eran intercesores, intermediarios entre Dios y los hombres a través de aquellas ofrendas y sacrificios que hacían por los pecados del pecador. Dios quiere que nosotros sigamos intercediendo, y por eso cuando Dios estaba dispuesto a destruir Sodoma y Gomorra, dice en el verso 17, ¿descubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Génesis 18, 17. Dios tenía bien informado y tiene bien informado a sus siervos. Dios nunca hace a espalda de sus hijos, de sus siervos, los profetas, los pastores. Dios no hace nada a escondidos. Dios siempre comunica a su pueblo su voluntad. Ahora vemos a este hombre que siguió, aunque se apartaron otros, y aunque Dios le reveló lo que iba a hacer, Abraham siguió delante de Dios. Y por eso cuando usted ve el verso 23 dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Mire a Abraham dialogando con mucha reverencia y respeto con Dios. Le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Abraham sabía que Dios es más justo de lo que él pensaba y que Dios no iba a destruir a todo género humano, especialmente aquellos que son sus hijos. Eso nos recuerda la promesa de Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la prueba que ha de venir a este mundo. Dios garantiza a su iglesia, a sus hijos los creyentes, que no pereceremos en el juicio inminente que viene al mundo. Si usted quiere saber a dónde nos dirigimos, yo le pudiera decir que ecológicamente nos estamos dirigiendo a un desastre. El mundo está agonizando. Los cambios climáticos están trayendo sequías, hambres, terremotos. Las criaturas del mar se están muriendo. Los mares se están contaminando por la mano del hombre. Los terremotos están haciendo erupción por todas partes. Están estremeciendo la tierra y los volcanes erupción por todas partes. Amados míos, en el mundo está en decadencia, enfermo, está hundiéndose. El mundo se está pervirtiendo más y más. Ahora le pregunto a usted, amigo mío, ¿cuál es su función como creyente? Si Dios nos mandó a ser luz del mundo, si Dios nos mandó a ser sus sacerdotes, porque somos real sacerdocio, pueblo santo, escogido por Dios, dice Pedro, para que anunciéis las nuevas, 1 de Pedro 2, 9, 10, para que anunciemos ¿qué? Las nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciéis las nuevas. Vea, entonces Dios no nos ha salvado, hermanos míos, en 1 de Pedro 2, para que usted y yo nos olvidemos. No, sino dice el 1 de Pedro 2, 10, para que como pueblo de Dios anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra misión. Somos sus mensajeros. Somos intercesores. Somos gente que queremos la bendición para sus hijos, la bendición para el mundo, la luz y la libertad de las cadenas opresivas que hay en la humanidad.
El pecado esclaviza y destruye al hombre. Empaña la imagen moral de Dios. El pecado nos aleja de la comunión y nos expone al juicio divino de Dios. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad de comunicar al mundo perdido el mensaje de salvación y vida eterna. Le pregunto a usted, ¿está compartiendo, está intercediendo por otros? ¿Está sacando tiempo para orar no solamente por usted, por sus hijos, sino por sus vecinos, por su comunidad, por su país, por este continente? Nosotros no somos islas, hermanos, aislados, apartados de la realidad del mundo. Vamos al cielo, pero con los pies en la tierra. Tenemos una función sacerdotal de interceder, de traer nuevas, de comunicar la bondad y la misericordia de Dios para el mundo. Abraham, cuando supo lo que Dios iba a hacer, comienza a interceder y le dice: ¿destruirás al justo con el injusto? Y Dios le responde, él le dice: quizás haya 50 justos, ¿destruirás también a estos? Lejos de ti está hacer, escuche bien, el mal. El juez de toda la tierra no debe de ser justo. Entonces, 18:26 de Génesis, Dios responde: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y comienza como un tipo de negociación entre Dios y Abraham. Y Abraham le pregunta, y subieron 45. Dios dijo: no lo haré por amor a los 45 ni por los 40. Y así se fueron en los 30, en los 20, en los 10. Dios dijo que si hubieran 10 justos, no lo destruiré, respondió, por amor a los 10. ¿Sabe qué? Usted y yo somos instrumentos de bendición. Usted y yo somos sacerdotes del nuevo pacto. Nosotros estamos supuestos a interceder, a bendecir al mundo. Usted y yo tenemos una misión ineludible. Usted y yo no podemos deshacernos de ese compromiso divino. Si usted me está escuchando, usted debe saber que Dios nos hace responsable de comunicar esas nuevas de salvación y vida eterna a un mundo perdido, a un mundo que está apartado del bien, a un mundo que se ha hecho enemigo de Dios por el pecado que ha enceguecido el entendimiento de todos. Ahora, Dios dijo que si no habían 50, ni 40, ni 30, ni 20, ni 10, que Dios no lo destruiría. Pero en este mundo hay cientos, miles, decenas de miles, cientos de miles, millones de hijos de Dios. Por eso es que Dios no destruye al mundo. Por eso es que Dios tiene misericordia, porque todavía hay pueblo de Dios clamando, intercediendo. Abraham tenía suficiente amor en su corazón como para pedir a favor de nosotros, de otros. No podemos nosotros olvidarnos del compromiso y del amor que Dios tiene. Dios dijo en el caso de Noé que nunca destruiría más la tierra con agua, y puso el arco iris como una señal. No la volverá Dios a destruir, porque el arco iris nos recuerda ese pacto que Dios hizo. Pero Dios puede destruir al mundo como Él quiere, y Él puede suspender las leyes y hacer los ajustes que cree necesario. Él es nuestro creador, Él es nuestro Dios, Él es nuestro hacedor. Amados míos, usted y yo no podemos dejar de comunicar ese evangelio de esperanza. Abraham lo dijo: mientras otros se apartaban, mientras otros se callaran, Abraham, dice la Biblia, siguió delante de la presencia de Dios. Le pregunto a usted, ¿sigue usted delante de la presencia de Dios en estos días? Hermanos, es cierto que Dios pule a sus instrumentos. En el caso de Abraham lo podemos encontrar como Dios lo pulió.
Dios le dijo a Abraham, Abraham no era producto de un accidente, Abraham era un hombre probado, un hombre que fue pulido como la joya, como el joyero pule y trabaja esa joya preciosa. Así trabajaron en Abraham. Acuérdese cómo Dios lo probó y le dijo en Génesis 22, 2 y 3, toma a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo en holocausto en uno de los montes que yo te diré. Dios le hizo la prueba máxima a este hombre, llamado el padre de la fe, amigo de Dios. Por eso Dios llegó a respetar y se quitaba el sombrero ante Abraham, porque Abraham era un hombre de fe, apasionado por lo espiritual, decidido a darle todo a Dios. El cielo se paraliza y hace silencio cuando un creyente actúa en obediencia creyéndole a Dios. Hay aplausos en el cielo por los ángeles y esos coros celestiales cuando los hijos de Dios, amados, se entregan a Dios en obediencia y llevan a cabo los propósitos que están en el corazón de Dios. Amados, tal vez Dios nos vaya a usar y vayamos a ser probados en todo, pero Abraham nos demuestra la razón por qué él estuvo dispuesto a darlo todo, porque era un hombre que amaba estar delante de la presencia de Dios. ¿Qué mucho tenemos que aprender nosotros, hermanos? La base está en estar en la presencia de Dios. Qué importante es hacer lo que Dios nos manda hacer sin cuestionarle, sin pelear con Él. Abraham demostró a través de la obediencia que Dios era grande y suficiente como para poder hacer un milagro y devolverle a su hijo. Dios, hermanos míos, también espera, hermanos, que usted y yo actuemos en fe a favor de otros. Cada prueba, cada dificultad que nos viene es un escalón que nos sube más cerca de la presencia de Dios. ¿Se acuerda cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac en el monte Morillo y levantó el cuchillo? Dios tuvo que interceder y dijo, no hagas nada, Génesis 22, no le hagas daño al muchacho porque yo conozco que temes a Jehová. Dios conoce a los suyos, a los fieles. Génesis 22, 12 nos dice que Dios le dijo, yo conozco que temes a Jehová. En otras palabras, a Dios no se le puede engañar. Con Dios no podemos jugar juegos. Él nos conoce tal y como somos. Dios sabía que Abraham mantuvo su fe y que Abraham era un hombre temeroso de Dios y que cumple sus promesas. Es un Dios fiel que cuando usted y yo hacemos nuestra parte, Él hace la suya. Segunda de Corintios 1:20 dice que todas las promesas de Dios en Él son sí y amén. No cambian, no mudan, porque Dios permanece fiel. La recompensa de la obediencia está en que Dios salvó, hermanos míos, a Lot. Pero hay algo más, hermanos míos, versos 22, 17 y 18 de Génesis dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Vea, la recompensa del hombre y la mujer que tienen fe en Dios, que son obedientes, que son intercesores a favor de otros, que cumplen la voluntad de Dios sin, hermanos míos, titubeos. Dios tiene promesas. La Biblia declara en Génesis 22, 17 y 18 que Dios lo dijo, que de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu simiente, y tu simiente será bendita, y todas las naciones también. De manera, hermanos, que cuando le creemos a Dios, nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, nuestros seres amados, alcanzan la misericordia de Dios. Todo cuando un hombre y una mujer están dispuestos a pararse en la brecha y creerle a Dios. Abraham siguió
y se mantuvo en la presencia de Dios. Y ese fue el secreto de que Dios lo bendijera, estar siempre delante de Dios. Abraham caminó recto. Abraham no titubeó, porque el que titubea duda es como las olas del mar, dice Santiago, que es movido de aquí para allá. Así que Dios quiere bendecirnos. Cumplamos con ese llamado y sigamos delante de la presencia de Dios. Padre, bendito sea tu nombre. Señor, que esta reflexión sea de bendición y utilízalo para edificar, bendecir, fortalecer a tus hijos. Usa esta palabra, Señor, para salvar y sanar, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, mis amados hermanos y amigos. Siempre apreciamos que usted se conecte. Así que nos vemos el día mañana, si Dios lo permite. Buenas noches, buen provecho y gracias por habernos acompañado.